Mateo capítulo 16. Y hablando de 16, este es el estudio número 16 de Elías, el profeta de fuego. Si Dios nos presta la vida, el próximo miércoles será el último estudio de la vida del profeta Elías y entramos a estudiar al profeta Eliseo, pero eso será la próxima semana, que vamos a extraer tal vez las mejores 10 lecciones de la vida de este tremendo profeta de Dios. En esta oportunidad, el estudio de esta noche, Elías en el Nuevo Testamento, es el estudio de esta noche, Elías en el Nuevo Testamento. Y dice Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En pocas palabras, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Ellos le dijeron: bueno, unos creen que eres Juan el Bautista. Y mira lo que creían otros. ¿Qué creían otros que era? El profeta Elías. Aquí estamos hablando ya 1000 años más tarde. Otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Que Dios bendiga la lectura de esta palabra. Capítulo 16 de Mateo es un capítulo interesante, especialmente por este acontecimiento allá en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo es diferente de lo que es Cesarea Marítima, son dos cosas completamente distintas. Y cada vez en mi corazón, en mi mente, cada vez que yo me encuentro con Cesarea de Filipos, viene esa pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y la razón de eso es porque fue una pregunta extremadamente significativa. Fue significativa porque Jesús preguntó: ¿qué dice la gente? Pero en ningún momento reprochó a los discípulos para decirle: caramba, ¿cómo es posible que la gente piense que yo soy fulano, que yo soy... No, eso era lo de menos. La pregunta, esa fue una pregunta introductoria para hacer la pregunta que en realidad Jesús quería hacer: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes? Porque eran sus discípulos. La gente tiene opiniones de todos, hermano. Uno dice: quítele de la mente a aquellos que creen que Jesús era Elías, no se lo va a quitar. Quítele de la mente a aquellos que creen que era Jeremías, no le va a quitar de la mente eso. Porque la gente cree lo que sea. Ahora, los discípulos tenemos que unificarnos por el Espíritu de Dios para creer lo mismo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Y el Señor se encontraba en ese lugar y le preguntó a la gente: ¿qué dice la gente que soy yo? Entonces, yo quiero llegar al punto de que Elías era tan importante para los judíos, pero tan importante que llegaron a pensar que Jesús era Elías. ¿Ve? El pueblo judío reconocía a Elías por varias razones principales. Yo tengo 4 que he escrito yo acá. En primer lugar, por la manera como se vestía. Recuerda usted que se vestía de pelos, dice la Escritura, ¿verdad? Que quería decir ropa de pelos, y también un cinturón de cuero típico del profeta Elías. Otra razón por la que la gente recordaba al profeta Elías era por los milagros que Dios había hecho a través de este profeta. La tercera razón, que es de las principales, es porque Elías no se murió, ¿se acuerda? Sino que fue llevado al cielo en un remolino, en un torbellino de fuego, carro de Israel y su gente de a caballo. Y luego la cuarta razón por la que la gente reconocía, respetaba a Elías, es porque Elías tendría que venir antes del Mesías, de acuerdo a la profecía de Malaquías capítulo 4 versículo 5, que dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces era tan importante para la gente, en la mente de los judíos, Elías, que lo tenían en cada discusión. Fíjate que hay una costumbre que celebran los judíos para cuando se celebra la Pascua, ¿ve? Y claro, lo celebran de diferentes formas. Por ejemplo, ellos a la hora del vino, ellos ponen una copa de vino extra. Y se llama, si usted la busca, se llama la copa de Elías.
¿Por qué? Porque ellos y dejan la puerta abierta para que entre Elías y participe de la copa de vino. Y en algunas otras comunidades judías hacen que los hijos salgan de la casa y vayan a buscar al profeta Elías. A lo mejor Elías anda buscando una casa donde entrar. Pero todo esto es simbólico por el hecho de que lo que en realidad los judíos están queriendo decir es: Elías va a venir antes que el Mesías. Tan pronto venga Elías, viene el Mesías. Entonces nosotros queremos que venga la redención, queremos que venga Elías. Entonces la palabra Elías en realidad está bien guardada en el corazón y en la mente del pueblo judío. Así es que vemos eso comparando a Jesús con Elías. En segundo lugar, vemos también a Elías en la transfiguración. ¿Se acuerda usted, verdad? En Mateo 17, del 1 al 8, dice la palabra: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Hermano, mire, mucho se ha dicho: ¿por qué Moisés y Elías? Se ha especulado en gran manera: ¿por qué no apareció Isaías? Y si tenía que ser alguien que no vio muerte, ¿por qué no apareció Enoc? ¿Por qué no apareció David el rey? ¿Ok? ¿Por qué no apareció Salomón? Bueno, porque estaba cuidando a las 1000 que tenía, quizás, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y la respuesta: nadie sabe por qué. ¿Ok? ¿De qué hablaron Elías y Moisés con Jesús? ¿De qué hablaron cuando estaban con Jesús en el monte de la transfiguración? Lucas 9:28 nos dice de qué hablaron. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Y ahí dice qué fue lo que hablaron con Jesús estando en el monte de la transfiguración. Hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Eso es todo lo que sabemos, más nada. ¿Por qué? ¿De qué? Eso dice la Escritura, y eso fue lo que sucedió. De eso hablaron acerca de la partida de Jesús, que ya estaba a punto de ir a la gloria. Pero otros especulan: tuvo que haber sido Moisés y Elías, porque Moisés representa la ley, porque Elías representa a los profetas, y qué sé yo, tantas otras cosas, ¿verdad? Luego también, en cuarto lugar, bueno, primero dijimos que lo se compara con Jesús. Segundo lugar, la transfiguración. Tercer lugar, ¿de qué hablaban con Jesús? Hablaban de su muerte. En cuarto lugar, Jesús da a entender que Juan el Bautista era Elías. Lo estudiamos hace un par de semanas en Mateo 17:9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Notemos esa mentalidad, hermano. Elías, todo el tiempo Elías. No va a venir el Mesías si primero no viene Elías. Entonces ellos anhelaban la aparición de Elías. Versículo 11. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. Es decir, Jesús da a entender que Juan el Bautista era Elías. Y cuando le preguntaron a Juan que si él era Elías, ¿qué contestó? Yo no soy, dijo. ¿Ok? Pero recordemos que Jesús estaba refiriendo al espíritu de Elías. Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías. Otra situación, porque estamos hablando de Elías en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, deben recordar ustedes que Jesús dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Pero la gente, ¿qué dijo la gente? Oh, mira, está llamando ¿a quién? A Elías. Mateo 27:47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en la caña le dio a beber.
Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Él dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era el sentimiento, era Jesús en carne propia hablando de ese sentimiento de soledad que sentía en ese instante. Y la gente, recordemos que la gente no se encontraba directamente al pie de la cruz, estaban un poco retirados, ahí estaban los soldados. Y bueno, es lo que la gente alcanzaba a escuchar cuando Jesús dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Luego Jesús mencionó también a Elías en un momento bien importante de su ministerio, en Lucas capítulo 4, versículo 24. Lucas 4, 24. Esto es para que veamos la inmensa importancia que tenía este profeta. Luego, vale la pena recordar algo. Hay dos cosas bien interesantes del profeta Elías. Si usted se acuerda, no se nos habla quién fue su papá, no se nos dice quién fue su mamá. Elías aparece en escena nada más. ¿De dónde viene Elías? Nadie sabe. Entonces, interesantemente, no conocemos el nacimiento de Elías, ni tampoco sabemos de su muerte, ¿verdad? Porque fue llevado al cielo. Entonces, esto lo hacía ser un profeta más interesante todavía. Supongo que había una inmensa cantidad de opiniones al respecto en aquel entonces, pero esas dos cosas no las sabemos de él. Ahora veamos qué es lo que mencionó Jesús en el capítulo 4 de Lucas. Notemos que estando Jesús en Nazaret, le trajeron el rollo. Recuerda que Jesús creció en Nazaret. Entonces la gente, como había crecido en Nazaret, era Jesús, pues vea, Jesucito, el hijo de José, el hijo de María. Por eso es que decía: de Nazaret puede salir algo bueno. Si este Jesús no es el hijo de José, el hijo de María. Entonces ahora Jesús viene y les dice: es que no hay profeta en su propia tierra. Claro, como bien familiarizado con ellos, ni sus propios hermanos creían en él. Entonces mire usted lo que pasó. Lee la parte de Isaías donde dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, en el versículo 18, 4:18. Y luego en el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro. Se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: mire estas palabras: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ese fue un momento. Y fíjate que este último viaje que hicimos a Israel, quién sabe cuándo vamos a volver, pero bueno, qué bueno que fuimos, Bueno, este último viaje nos llevaron a ese despeñadero, ¿ve? Que fue el lugar en Nazaret precisamente donde llevaron a Jesús. Hasta querían despeñarlo, dice la escritura. Y sucedió algo y Jesús caminó en medio de la gente y se fue. Fue precisamente en este lugar. En el versículo 22 dice: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: mire usted, ¿no es este el hijo de José? Que no es este el que vive en la esquina. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán. Y comienza. Ahora en el versículo 24. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Mira hasta ahí. Pero ¿qué profeta se le viene en la mente a Jesús? Mire el siguiente versículo. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los tiempos de ¿quién? Del profeta Elías. Una vez más Elías. Entonces, hermano, verdaderamente la gente vivía con la palabra Elías en su mente y en su corazón. No era un personaje aislado, no era una novedad, sino que todo el mundo respiraba, pensaba y hablaba acerca del profeta Elías. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en toda la tierra. Bueno, lo que el Señor está diciendo acá en esta porción es que así como la gente rechazó a Elías, así ustedes me rechazan a mí, dice Jesús. Y está comparando a la gente de duro corazón en los tiempos de Elías con esos tiempos. Y bueno, la gente tomó esas palabras de Jesús como un insulto en realidad. ¿Ve? Pero eso es lo que él estaba diciendo. Mire, ustedes me rechazan. No, hombre, si también a Elías rechazaron. Se está comparando una vez más con el profeta.
Número 7, esta me gusta bastante. Lucas 9:51, porque aquí aparecen los hijos de Zebedeo. Interesante, mire otra cosa que tenían en mente esta gente. Lucas 9:51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, es decir, ya era el tiempo de morir de Jesús, afirmó su rostro para ir a dónde, a Jerusalén, porque allá tenía que ir a la cruz. Entonces, fíjate, Nazaret va para Jerusalén, pero hay que pasar por Samaria. Entonces llama a unos discípulos y les dice: mire, váyanse ustedes adelante, pasen por Samaria y búsquenme un lugarcito ahí donde yo me pueda quedar, donde pueda pasar la noche, y luego nos vamos para Jerusalén. Entonces manda los mensajeros, dice la escritura que fue Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos. Lo que yo supongo que ellos llegaron y dijeron: mira, el Señor Jesús quiere pasar la noche aquí. Entonces la gente preguntó: oh, Jesús viene para Samaria. No viene para Samaria, va para Jerusalén. ¿Y qué pasa? Los judíos y los samaritanos. No. Mire, si va a pasar aquí a nuestro lugar, aquí a Samaria, y se va a quedar en Samaria, no hay ningún problema. Pero si solamente va de paso, entonces no le damos lugar donde quedarse. Y yo supongo que fueron a un lugar, y que fueron a otro, y que fueron a otro, y que fueron a otro, y que todos dijeron lo mismo. No, si él va para Jerusalén, entonces no. Mas no le recibieron. ¿Por qué? Porque iba para Jerusalén, no se iba a quedar en Samaria. Entonces, mire la gran idea de los discípulos en el versículo siguiente. Viendo esto, sus discípulos, cuando llegó el Señor, me imagino que llegó el Señor y dijo: ¿dónde nos vamos a quedar? Le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo quién? Elías. ¿Te das cuenta? En primer lugar, qué abusados estos, ¿verdad? Pero mire, hermano, tremendo, porque Elías oró y cayó. ¿Se acuerda, verdad? Que mató a aquel montón de soldados. Pero ¿cómo podía Jacobo y Juan saber que iban a pedir que lloviera y que iba a caer fuego? Usted, atrevidos, ¿no es cierto? Pero esa es la mentalidad que tenían de Elías. Por eso es que la serie le hemos llamado el profeta de fuego. Y eso dijeron ellos: mire, Señor, fíjate que ya fuimos a tocar a un montón de casas y nadie quiere abrirte las puertas. Te están rechazando, Señor. ¿Quieres tú que nosotros clamemos al cielo para que llueva fuego y los consuma a todos estos? Qué curioso, ¿verdad? Pero bueno, el siguiente versículo: entonces volviéndose él, yo creo que una mirada les ha de haber dado, fíjese, hermano. Una miradita era más que suficiente de parte de Jesús. Los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu, qué espíritu sos. Jesús vino a predicar el amor, a predicar la misericordia, a predicar la gracia, la bondad. Y estos quieren que caiga fuego del cielo. Imagínense usted. Y bueno, Jesús los reprende. Ok, quiero hablar de dos cosas más. Hablando acerca de Elías en el Nuevo Testamento. No vamos a hablar en esta noche acerca de los dos testigos, porque recuérdese que la Biblia no dice que uno de los testigos va a ser Elías. No dice, esa es una especulación, ¿verdad? Se cree que a lo mejor. Pero hay dos pasajes de la Escritura que nos hablan más acerca de Elías. El siguiente, el número 8, lo encontramos en Romanos capítulo 11 y versículo 1. Habla Pablo, por eso le he puesto Pablo y Elías. Pablo está hablando de que Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Y encaja muy bien con lo que está sucediendo hoy en día en la Tierra Santa. Dice Pablo: digo pues, mira la pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta de Pablo es: en ninguna manera, porque yo también soy israelita. O sea, lo que está diciendo es: ¿cómo es posible que Dios ha desechado a Israel si yo soy israelita y Dios me ha salvado? No lo ha desechado.
Y yo soy de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice? ¿De quién? De Elías. Aquí está Pablo. Esta es la única vez que el apóstol Pablo menciona al profeta Elías. ¿No sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Esto lo estudiamos nosotros, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte. Lo estudiamos, dijimos, no es que el pueblo de Israel mató a los profetas, sino que la señora crazy aquella que se llama ¿cómo? Jezabel, qué bueno que la conocen. Ella fue la que mandó a matar a los profetas, pero el pueblo de Israel no dijo nada. El pueblo de Israel se quedó tranquilo. Dijeron, bueno, mataron a los profetas. No es cuestión de haber reclamado, de haber hecho algo en contra de esta gente, o clamar a Dios y decir: Señor, clamamos por la sangre de estos profetas. Y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Eso lo estudiamos también, versículo 4. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Bueno, en pocas palabras, lo que Dios está diciendo es que Dios no ha desechado a Israel, y quiero hablar un poquitín acerca de esto. Miren, la atrocidad que sucedió este pasado sábado en Israel ha sido una cosa, como todo el mundo lo dice, después del holocausto no ha habido un día tan negro como este pasado sábado. Hoy encontraron bebés que habían sido decapitados al lado de sus madres. Y mira, hay que tener respeto por las opiniones de toda la gente, pero esto ha hecho que cantidad de personas salgan por el mundo defendiendo los intereses del grupo Hamás. De hecho, ustedes se dieron cuenta también que aún el día lunes en la ciudad de Nueva York hubo manifestaciones a favor del grupo Hamás, considerándolos unos héroes por lo que habían hecho. Verdaderamente le digo, por más que se hable de que Israel aquí, de que Israel allá, que esto, que lo otro, déjeme decirle, mi querido hermano, ¿cómo se sentiría usted si fuera usted la que hubiera estado en una casa? Miren, este día estaban mencionando que cuando Hamás entró a algunas poblaciones y querían abrir la puerta y no pudieron abrir la puerta, les pusieron fuego a las casas y murió quemada la gente, las familias completas dentro de esos hogares. Se metieron a ahogar. Mire, han creado, bueno, como usted sabe, un escándalo increíble, ¿verdad? Con esta señora, esta influencer alemana también, que su madre está ahora diciendo que está viva la señora. Es decir, una atrocidad increíble. Ahora, se habla muchísimo de cómo es posible que uno de la inteligencia más grandes del mundo se pudo haber dormido en una situación como esa. Esa respuesta yo creo que se va a encontrar más adelante. Ahora, si nosotros queremos ver esta situación del lado espiritual, quiero tener muchísimo cuidado con esto para que no se vayan a sacar mis palabras de contexto, ¿ok? Pero si nosotros echamos un vistazo a la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que no es primera vez en la historia que al pueblo de Israel le sucede algo como lo que le ha pasado hoy. No es la primera vez. Ese es uno. Número 2, es típico que Dios permita que los enemigos de Israel estén cerca de Israel para castigar a Israel. Dígame usted lo contrario. Siempre fue así, toda la vida. ¿Ok? Y luego, pues, Dios se encarga de los enemigos por haber hecho lo que hicieron. Y la otra situación también que me llama fuertemente la atención y me lleva a reflexionar en todo esto, porque digo, desde que comenzó esta situación, yo no he dejado de clamar, de pensar, de reflexionar, de orar por esta situación que se ha presentado ahora, que, como dijo el ministro de Defensa de Israel, el grupo Hamás abrieron las puertas del infierno. Y eso es lo que está sucediendo, y la situación va a ser devastadora en realidad. Otro aspecto importante con relación, estoy hablando bajo el punto de vista bíblico, es
que cada vez que sucedió una situación como la que ha pasado ahora en Israel, sucedió con un solo propósito: que el pueblo se arrepintiera. Siempre fue. Búsquelo en toda la Biblia. Siempre levantó Dios. La única diferencia, me atrevería yo a decir, hoy en día, es que no hay un profeta, como ha habido en todos los tiempos. Pero la Biblia dice que habiéndonos hablado Dios antes por los profetas, hoy nos ha hablado por medio de ¿quién? Por medio del Hijo, por medio de la bendita palabra del Señor. Ahora, cuando nosotros hablamos del pueblo de Israel, tenemos que entender que hay dos posiciones en medio de todas, ¿ok? El aspecto meramente espiritual y el aspecto secular, político. ¿Okay? Israel hoy en día es una nación como cualquier otra nación en el mundo, hermano. Siempre son el pueblo escogido de Dios, por supuesto, claro que sí. Eso no lo vamos a negar. El apóstol Pablo lo está diciendo acá: ¿ha desechado Dios a Israel? La respuesta es no, no lo ha desechado. ¿Ok? Pero es un llamado al arrepentimiento. Es que Dios escogió al pueblo para ser una nación santa. Dios escogió al pueblo para adorar a Dios. Dios escogió, o sea, ese lugarcito que está ahí y ese pueblo que Dios ha escogido, lo ha escogido para gloria de su nombre. Sin embargo, hermano, nosotros mismos, yo tengo de viajar a Israel 20 años. Y mire, hay dos cosas en Israel. Curiosamente, a Israel le llamamos nosotros la Tierra Santa. ¿Ok? Pero hay algo que muy poco, yo personalmente, muy poco hemos dado el sabor, y ojalá que no vaya a aparecer ningún pecador mundano aquí más adelante, ¿verdad? O pecadora mundana. Pero muy poco le hemos dado el sabor nosotros de conocer Tel Aviv a los grupos que nosotros vamos. ¿Por qué? Porque desde mis primeros viajes a Israel me lo dicen todos los guías espirituales. Todos ellos me dicen: no es posible cuando los grupos van a la playa de Tel Aviv y miran las cosas que están ahí y todas, entonces dice: ¿y por qué no pasamos unas 3 noches aquí? Y sí, exactamente. Pero me dicen los guías espirituales: es que no es posible venir a Tierra Santa unos días e ir a terminar con el diablo en Israel los últimos días, porque eso es lo que ustedes van a encontrar ahí. Hermanos, si nosotros en Tel Aviv hay un parade de homosexuales como en todas partes del mundo. Nosotros hemos estado en Israel y hemos visto las banderas y hemos visto, o sea, situaciones increíbles, sin importarles qué fue lo que sucedió en ese lugar, sin importarles la ley de Dios. Es decir, hay una inmensa cantidad de población secular en Israel. ¿Ok? Entonces, cada vez que sucedió una desgracia como la que, no estamos por supuesto de acuerdo en absoluto con estas atrocidades que han sucedido, pero es un llamado al arrepentimiento. Eso es, un llamado al arrepentimiento, a entender que Jesucristo vino, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y otra cosa que es bien importante entender también: Israel podrá ser Israel, pero necesitan entregarle su vida a Jesucristo para tener salvación. Tienen que entregarle su vida a Cristo. No es cuestión de que porque yo soy, ¿verdad?, Israel, ya yo soy salvo. Me preocupan un par de cosas. Y yo sé que a nadie en Israel le importa lo que me preocupa a mí, por supuesto, ¿verdad? Pero como teólogo, estudiante de las Escrituras, me preocupa una situación. Y es el hecho de que el orgullo de la nación, eso me preocupa. El orgullo de la nación. Nosotros vamos a ganar, nosotros vamos a hacer, nosotros tenemos el mejor ejército del mundo, nosotros, pero yo no veo el nombre de Dios en medio. Yo no veo decir en una network, ¿verdad?, en una televisora, decir: mira, Dios está con nosotros. Ahora, ¿cómo podemos explicar esta debacle basados en el Salmo 121, versículo 3? Que dice: no dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche.
Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es decir, ¿se durmió Dios en una situación como esta? Por supuesto que no, hermanos. Pero cada vez que nosotros nos hacemos las preguntas, ¿y por qué permitió Dios tal cosa? ¿Y por qué? Usted se va a dar cuenta que el objetivo principal es llamar la atención de una nación para volverse a Dios, para volverse a Jehová, para arrepentirse y decir: yo necesito al Señor. Ahora, en todos estos viajes que yo he hecho a Israel, acostumbro a conversar bastante especialmente con los guías. Y me encuentro con una cantidad de guías, porque son guías que tienen que ver con el turismo más que con la Biblia, ¿verdad? Los aspectos espirituales los vemos nosotros. Pero la inmensa mayoría de estos guías tienen un pensamiento bien secular. ¿Ve? De hecho, la política es un problema increíble. Tenemos una polarización bárbara entre lo que son los derechos, la derecha y la izquierda. ¿Okay? Y hay mucha gente que piensa, especialmente aquellos que no tienen conocimiento de la palabra, que está bien que Israel pueda hacer alianzas con todos los enemigos. Ahora yo le pregunto, ¿cuándo ha visto usted eso aquí? ¿Ok? Y esta es una situación tremenda. Rabín, en su tiempo, él quería hacer alianza con naciones enemigas. Y lo terminó matando un extremista israelí a este hombre. ¿Por qué? Porque son los que creen que no se deberían hacer tal cosa. La situación es complicada. Oramos por las familias, la gente que ha perdido sus seres queridos, familias completas, madres que fueron arrebatados sus bebés de sus propios brazos, que no saben dónde están en este momento. Y repito, la situación es terrible. Ahora, si quisiéramos contestar nosotros esta pregunta que Pablo está tratando en este momento, lo que Pablo dice es: ¿ustedes creen que Israel ya no es el pueblo escogido de Dios? ¿Ustedes creen que Dios ha desechado a Israel? No, no lo ha desechado. Es más, y se acuerda de Elías, el profeta Elías. Dice: mira, Elías oró delante de Dios poniendo en mal a Israel, como diciéndole: Señor, deberías de estar en contra de tu pueblo porque han matado a los profetas. Y Dios le contestó y le dijo: Elías, tú no eres el único que ha quedado. Yo tengo también a otros 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. ¿Se acuerda de esa porción? Entonces, lo que está diciendo Pablo acá es: no, Dios no le aceptó esa oración a Elías. Y tampoco la va a aceptar ahora. Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Siguen los ojos de Dios puestos en esa pequeña nación? Sí, Señor. ¿Sigue el pueblo de Israel siendo el pueblo escogido de Dios? Sí, Señor. Pero esta gente tiene que entender que necesitan a Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas. Amén. Hasta ahí llego con esta situación. Ahora, el último punto de Elías en el Nuevo Testamento lo encontramos en Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice la palabra: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Jorge, dame por favor Jorge, ¿verdad? Dame por favor la Nueva Versión Internacional. Veamos esas palabras: pasiones, debilidades. Elías era un hombre con debilidades. Y la otra versión, Nueva Traducción Viviente, ¿qué dice? Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Regresemos a la 60, por favor. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Aquí Santiago hablando de esto. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y dice la palabra que no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir Santiago en esta porción de la Escritura? Que Elías, siendo un hombre con debilidades, aún así Dios lo usó. Eso es lo que está diciendo. Entonces, mire, hermano, Dios usa a personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Muchas veces nos descalificamos para el servicio de Dios porque somos humanos. Nos descalificamos. Y déjeme decirle que hay ciertos predicadores hoy en día que son bien populares, que conste, que yo no los puedo escuchar ni un minuto siquiera.
porque me descalifican en los primeros 30 segundos. Cuando ellos dicen cuáles deben ser las cualidades de un pastor, yo solito me agarro de la oreja y me salgo. Yo digo, yo no puedo con todo eso. ¿Ok? Yo no puedo con toda esa situación, siendo honesto. Pero nos descalificamos por esto. Santiago dice que Elías era un hombre como cualquiera de nosotros, que se desanimó, que tuvo hambre, que se cansó, que se deprimió, que lo asustó una mujer. Bueno, eso a todos nosotros los hombres, ¿verdad? Si no, pregúntele usted a mi querido hermano ahí que hoy no voy a decir su nombre para evitar situaciones. Pero Dios usa personas sencillas y comunes como nosotros, amados míos. ¿Me explico? Pablo, por ejemplo, era un hombre obstinado, el apóstol. Posiblemente un hombre de mal carácter, posiblemente. Sin embargo, Dios lo usó de esa manera. Y no estoy diciendo que usted debe permanecer, ¿verdad? Que si usted es burro, siga burro el resto de su vida. No quiero decir eso. Porque la vida nos ha enseñado una gran cantidad de situaciones, ¿verdad? La experiencia que tenemos, los años que tenemos en el ministerio, ya sabemos qué funciona, qué no funciona. Ya sabemos qué actitudes son correctas, qué actitudes no son correctas. Sabemos nosotros que tenemos que transformar nuestro temperamento, nuestras palabras, nuestra manera de ser. Todo ese montón de cosas que la misma Biblia nos enseña. Y Santiago dice, mira, Elías era un hombre semejante a nosotros. Oró para que cayera fuego del cielo sobre el ejército del rey. Desafió a los sacerdotes de Baal. Detuvo la lluvia por 3 años y medio. De tal manera que esto es así. O sea, no podemos tener. Dios utiliza gente imperfecta, hermano. Gente imperfecta, jamás en la vida. Yo lo decía ahora que estuve allá en El Salvador hablando acerca del legado. Yo viví muy cerca del pastor general, pero muy cerca. Y vi todo. De hecho, fíjate que cuando el pastor sacó su libro, No te rindas se llama, ¿verdad? No te rindas. Él me regaló una copia, me la firmó, me regaló una copia y yo leí el libro, me lo eché, pero de una sola vez. Y me acuerdo que un día tuve una conversación con el pastor y le dije, maestro, yo le decía maestro, le dije, maestro, aquí en este libro hay varias cosas que se han dicho a la mitad. Y me dice, sí, yo sé. Le digo, el día que usted falte, yo voy a escribir la otra mitad. Tu abuelita me dijo, yo voy a escribir la otra mitad, le dije. Porque yo estaba ahí en el otro cuarto, pues, ¿verdad? Es que yo fui testigo de un montón de cosas. Pero, es decir, hay personas que Dios ha escogido. Pero yo tengo extremadamente claro eso. Hay gente que Dios ha escogido, que Dios te pone en tu vida, hermano. Y luego tenemos la tendencia nosotros de querer deshacernos de esa persona porque no cumple con todos los requisitos que nosotros tenemos en mente como debería ser una persona. Y la cosa no es así. ¿Por qué no le da vuelta a la situación y aprende mejor de esa persona? Y quítese esa expectativa de que todo el mundo tiene que ser perfecto. Perfecto solo Dios, nada más. Okay, yo vi 1000 defectos. Yo jamás en la vida discutí defectos con el pastor. Era una persona muy importante allá en mi país. La distancia siempre la marcó él. Yo nunca me acerqué más al pastor de que las circunstancias lo permitieran. Jamás esperé que él fuera una persona perfecta, porque no existe, no hay. Si usted va a una iglesia y usted encuentra a una persona con defectos, ¿y qué esperaba? Pues es que si no es una cosa es otra, hermano. Así como lo oye, todos patojeamos de alguna pata, dicen allá en mi rancho. Es decir, hay algo, alguna cosita, o es su mal carácter, o es porque a usted le gusta una cosa, o es porque usted hace la otra, o es por su temperamento, porque usted es una persona iracunda, o porque usted es necio. Hay pastores que son necios, o somos necios. Nos subimos a un caballo y en ese caballo nos vamos, pues. Y sabe una cosa, el hermano Toby decía cosas como esta: yo creo esto aunque esté equivocado. Imagínense, así como lo oye. Aunque esté equivocado, ahí me quedo. A mí se me hace que es una bobería decir eso. Yo jamás se lo dije. No estaría aquí tampoco vivo. ¿Me entienden?
¿verdad? Es decir, yo tenía la oportunidad de escucharlo y de dejarlo. De escucharlo y de dejarlo. Yo le hice, mire, yo le presenté al pastor, sí, póngale usted, si le presenté 100 propuestas al pastor, hermano Toby, 100 propuestas, póngale 100, que quizás fueron más en 9 años. Toda la vida, siempre me la rechazó, todas. Esa era su naturaleza. Mire, maestro, fíjese y tal cosa. Esto no sirve, eso no sirve. Eso no, hombre, ¿cómo se te ocurre, hombre? No, hombre, no sirve, hombre. No, sin haberlo leído, sin saber qué era, sin saber, no sirve. Esa era su manera. Pero como yo me lo podía. Entonces va chévere. 2, 3 días más tarde, maestro, ¿se acuerda usted que aquel? ¿Y de qué es esa volada, pues, hombre? ¿De qué es eso? Mire, fíjese que es así. No, hombre, no fregué eso. No. Mira, no, otra cosa. 3 días más tarde, maestro, ¿se acuerda de qué? Sí. Dale, hombre, dale viaje, pues. La 100. Porque llegamos a un punto donde sabía que lo que se le estaba proponiendo no era una cosa ni que iba a afectar a la iglesia, ni que era una cosa fuera de lugar, ni que era una cosa que no fuera con la mentalidad ni con la filosofía de él. Pero su naturaleza era así, decir no. Esa era su naturaleza. ¿Me explico? Ahora, todos, defecto por supuesto que sí. Y me encanta en este último versículo que estamos estudiando, porque nos enseña precisamente eso. Santiago está diciendo, hey, miren, ¿ustedes creen que Elías volaba de un lugar para el otro? No, era un hombre imperfecto. Eso era. Ahora, ninguno de ustedes es llamado a imitar las imperfecciones de ningún pastor. De ninguno. A mí no me gustan los chistes que tiene toda la razón. Si a veces no me gustan, a mí tampoco. Pero ya lo dije, ¿qué quiere que haga? Ahora que hablamos con David, me decía, papi, dice, fíjate que íbamos del hotel a la iglesia. Y yo hablando con David, fíjate que no sé qué, y que aquí, que allá, y que esto y que lo otro. Cuando ya habíamos terminado toda la cuestión, le dije, papi, ¿te acuerdas lo que te dije? Me dijo, papi, yo no te escuché nada. Y le digo, ¿cómo que no? No, yo venía pensando lo que iba a decir. Y le digo, por lo menos me hubieras dicho para no hablar tanto yo solo, pues, ¿verdad? Pero es así. Yo les he dicho a ustedes, el camino más largo el día domingo es el de aquí a mi casa. Porque voy pensando, no dije esto, dije tal cosa, la regué con tal. Y a veces yo le pido perdón, soy insensible. O sea, mis hijos me lo dicen, apenas pongo un pie en la casa, papi, le dijiste gordo a tal hermano. Y le digo, si es cierto, está gordo. No, eso no se dice. Y que no sé qué, y que aquí en Canadá no sé qué 8 cuartos, y que aquí, que allá. Y le digo, bueno, y entonces le llamo para decirle que me perdone porque le dije gordo. ¿Qué hago? Ya lo dije. Y así por el estilo. ¿Me explico? Entonces no tiene por qué imitar usted las cosas, los errores que uno comete. Yo no creo en realidad que un pastor cometa errores a propósito, queriéndose hacerlo para fregar. Yo no creo que sea así. Pero hermano, perfecto tampoco. ¿Me entiende? Perfectos tampoco. Y bueno, la experiencia me ha enseñado. Esta es otra cosa aquí bien importante. Y con esto terminamos. Mira, que la disponibilidad tiene más peso que la capacidad. Su capacidad sale sobrando si usted no tiene disposición. Usted puede tener la más grande capacidad, pero si no tiene tiempo, ¿para qué lo quiere usted? Usted es el gran pianista, venga el domingo. No puedo el domingo porque estoy trabajando. Pues siga trabajando. Ese es uno. Luego, 2 cositas. Ponga a disposición de Dios. Póngase a disposición de Dios. Póngase a disposición. Señor, úsame. Señor, úsame. Póngase y vea lo que Dios va a hacer con usted. Se lo digo por experiencia. Por experiencia. Porque cuando yo comencé mi vida cristiana y ministerial, ¿qué era yo? Yo no era nada. Póngase a disposición de Dios. Señor, si tú crees que puedes usar esto, yo aquí estoy. Prepárame, capacítame, dame dones. Y yo te prometo, Señor, que cuando tú me dejes esos dones, los voy a poner a tu disposición. No para mi beneficio personal, no para intereses mezquinos míos,
sino para gloria de tu nombre. Ese es uno. Póngase a disposición de Dios, lo que sea, quien quiera que sea usted, y haya hecho lo que haya hecho en la vida. No se descalifique, porque Dios no descalifica a nadie que tiene el buen deseo de honrarlo, jamás. Y en segundo lugar, ponga a disposición de Dios lo que tiene y vea si no se lo multiplica. Believe me. Believe me. Póngase usted a disposición de Dios. Señor, esto es lo que hay. Vengo de 3 divorcios, 5 hijos de 5 padres, ¿verdad? Mi vida ha sido un desastre. He tocado fondo. Ahora aquí vengo delante de ti con mi vida hecho pedazos. Me pongo a tu disposición. Haz de mí lo que tú quieras. Y me cuenta lo que Dios va a hacer de usted. Me cuenta lo que Dios va a hacer de usted. Y luego, lo poco o lo mucho que usted tenga, lo poco o lo mucho, póngalo a disposición de Dios. A disposición. Yo he dicho un montón de cosas y de locuras, como siempre aquí en este púlpito, ¿me entiende? Pero yo le digo a usted, mira, yo jamás en la vida he gastado más por ninguna cosa de lo que yo le pueda dar a Dios. Nunca. Y yo he visto la mano de Dios. Ponga a disposición de Dios lo que tiene. Ponga a disposición del Señor lo que usted tiene. ¿Y usted cree que Dios se va a quedar con eso? Porque Dios pesa los corazones y Dios honra a los que le honran. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a sacar las mejores lecciones de la vida del profeta de fuego. Oremos. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Pedimos, Señor, atesorarla, tomar todo lo que nos bendice, todo aquello que nos exhorta, aquello que nos instruye, y hacerlo nuestro, Señor. Permite que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Gracias porque miles de años más tarde la vida de este tremendo profeta sigue bendiciendo nuestras almas. Gracias, Señor, por la vida de Elías, por la vida de Eliseo que estaremos estudiando. Y así como Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías, nosotros pedimos, Señor, que nos bendigas de tal manera que podamos servirte, que podamos honrarte con nuestro diario vivir, Señor. Bendice a tu pueblo. Mientras todos oramos, si usted nunca ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, pero quisiera hacerlo en esta noche, dígale al Señor: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados, mis ofensas, y te doy gracias por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, al poner su cuerpo y derramar su sangre preciosa. En esta noche yo abro mi corazón y te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y su santa y bendita palabra. Gracias te damos, Padre, por esta noche, por poner el deseo de venir a tu casa, por bendecirnos con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados míos, que la paz de Cristo les acompañe y que Dios me los bendiga. Muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido de mucha bendición a su vida espiritual. Si le gustó, denos un like, compártalo con otras personas, suscríbase a nuestro canal, y para recibir notificación de nuevos sermones, hágale clic a la campanita. Que Dios les bendiga.